Estamos a comienzos del siglo XIII, en Francia. Se iban a casar Hugo de Lusignan, que era un conde, el conde de la Marche, con una muchacha llamada Isabel, era Isabel de Angulema, era también una mujer muy noble. Isabel y Hugo. Hugo era uno de los hombres más valientes, más ricos y más poderosos del reino. Tan importante era su linaje que el padrino del casorio era nada menos que el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que por entonces estaba en territorio francés. Muy bien, el día del casamiento, mucha gente en las calles. Hugo de Lusignan había dispuesto, como era costumbre, el otro día contamos, ¿no?, fuentes de vino. En la fuente, en vez de salir agua, salía vinacho. Manjares para todos los habitantes de la ciudad, etcétera. Hugo y el papá de Isabel se ubicaron junto al altar. Imagínense cómo se hace ahora, ¿no es cierto? Usted se pone junto al altar con el padre de la novia y por allá viene la novia entrando con el padrino. ¿Quién era el padrino? El rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, famoso rey, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey un poco malo contra el cual luchaba Robin Hood. Ese era Juan Sin Tierra. Bueno, venía entrando Juan Sin Tierra con la novia y el novio esperando ahí en el altar. Bueno, cuando llegan frente al cura, el rey, en vez de soltarla a la mina y entregarse a la novia, dice: momento, tenga mano tallador, le dice al cura. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo. ¿Cómo? Para algo soy el rey de Inglaterra. Cásenos ahora mismo. El novio, Hugo, se lanzó contra el rey Juan, lo quería matar, le quería encajar una piña. Pero los compañeros lo detuvieron para que no cometiese un delito de lesa majestad. Imagínate, lo matás al rey, Dios mío. Y entonces el cura los casó. Y Juan Sin Tierra se casó con Isabel de Inglaterra, se la llevó a Inglaterra, la hizo reina. Entonces Hugo, el novio que estaba ahí, se quedó bañado y sin fiesta. Pidió ayuda al rey de Francia. Él era francés. El rey de Francia era Felipe Augusto en aquel entonces. Y se armó una guerra para devolverle el honor al novio plantado. Pero no se solucionó, no la devolvió el tipo la mina. Pasaron años y el 19 de octubre de 1216... escúcheme, pero un segundo. ¿Y esa? ¿Y ella qué va a hacer, pobre mina? Nada, el cura las calles, no le preguntaron nada a la mina. Ya tenía la corona puesta, todo, ya rey. No, pero el tipo en la iglesia, qué sé yo, en aquel tiempo era peor que ahora. Sí, y sí. Todo el mundo pasaba por encima de los derechos de las mujeres y nadie le preguntó a Isabel que, a ver, ¿con cuál te gusta más, qué sé yo? No, nada, la que no la suelto nada, me la quedo yo. ¿Soy el rey de Inglaterra o qué soy? Se casó y se la llevó, guerra. Pero un día se solucionó el asunto del siguiente modo. Juan Sin Tierra se murió. Qué bien. Sí, parece que se mandó un atracón de comida y vino. Comió y chupó como un cerdo y se murió. Entonces Isabel regresó a Francia inmediatamente con la esperanza de encontrarse con Hugo, con el novio abandonado. Llega, pregunta por Hugo y Hugo se había casado. Dice, se casó. ¿Lo obligaron también? No. No se dice, no importa. Isabel dice, lo voy a esperar. A ver, si por ahí se queda viudo o algo. Parece mentira, pero 3 años después, en noviembre de 1219, Hugo quedó viudo nomás. Después de enviudar, fue a verla a Isabel y dice, mira, discúlpame, me enviudé. Y pidió nuevamente la mano. Y en 1220 se casaron nomás, en la misma iglesia donde ya lo habían intentado. Se casaron medio mirando para todas partes. Vamos, rápido. Y de padrino habrán puesto alguno cualquiera. Uno medio viejo y fácil.
Muy bien, fueron felices por muchos años. Pero en 1241, el rey de Francia, que era Luis IX, que después sería San Luis, un rey medio santo, ¿no?, reunió a los nobles y a los clérigos para otorgar, atención, a su hermano Alfonso, el hermano del rey, ¿no?, los derechos que le correspondían por haber alcanzado la mayoría de edad. Muy bien, terminaron las ceremonias y Luis condujo a su hermano Alfonso a Poitiers a fin de que recibiera el homenaje de sus vasallos. Y entre ellos, entre los vasallos, estaba Hugo, que era dueño de aquella región. Y allí vivía con Isabel. Prestó juramento de fidelidad y regresó tranquilo al castillo. En aquel entonces, la relación que había entre el rey y los nobles, los varones, se llamaban así, ¿no?, era muy equilibrada. El rey tenía poder, pero los nobles juntos, los varones, los que poseían territorio, eran quizás en conjunto más poderosos que el rey. De manera que cada tanto se exigían juramentos de fidelidad porque siempre había una tensión en eso, ¿no? Muy bien. Cuando regresó Hugo, después de haberle jurado fidelidad al hermano del rey, Alfonso, al llegar a casa, lo estaba esperando Isabel y lo recibió muy mal. Qué sé yo, cómo será recibirlo muy mal. Parece que no le hablaba. El tipo le preguntaba ¿qué te pasa? La mina no le contestaba nada. Vio esas cosas así. Salí de acá, salí de encima, no me toques. Y por ahí ella dice, mira, a mí no me gusta depender de nadie, dice, no me gustó nada que fueras a rendirle homenaje a ese tipo. Uy, qué mal. Dice, vos al final, dice, sos un sumiso de porquería. No me gusta cómo va, dónde va esta conversación, no me gusta. Sí, a mí tampoco, imagínate. Va mal. Y el tipo, pollerudo, ¿qué? Lo que hizo, sí, no te gusta, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Dice, ahora voy a reunir un ejército y voy a atacar al hermano del rey. Dice, mejor dicho, lo voy a amenazar con que lo voy a atacar si no me dan unos privilegios. Vas a ver cómo yo... y se fue. Bueno, y le dijo al rey, che, mirá, dice, si no me das ciertos privilegios... Te ataco. Ataco a tu hermano Alfonso. Ahí está. ¿Y qué hace el rey? Le da los privilegios. Y se vuelve, bueno, volvió, Bueno, ahí la mujer... volvió a ver Isabel, pero Isabel le respondió, quitaos de mi vista, hombre vil, abyección y oprobio del pueblo, salid y que yo no os vea más, habéis honrado a aquellos que os desheredan. Después de aquellos insultos, Isabel se las tomó. No me gusta esta conversación. No, a mí tampoco. Menos El que la tipo otra. sí, peor que la había anterior. llegado con todos los privilegios de los pan dulces en la mano, todo. Isabel se fue de donde vivían ellos. Se fue. Entonces la empezó a buscar por todas partes. Hasta al final la encontró en Angulema, en la casa de los padres de ella. Y ella, lo que es peor, no lo dejó entrar. Le hizo prohibir la entrada. Por fin Hugo pudo conversar con su esposa Isabel, y en un tono humilde y sumiso, mirá el tipo, ¿no?, le preguntó la razón de su odio. ¿Por qué me odias, Isabel? Y explicó, mira, dice, estos tipos, yo te voy a explicar por qué los tengo entre ceja y ceja. Cierta vez el rey visitó Poitiers y yo quise rendirle homenaje, pero solo recibí desdén. Por ejemplo, nadie se levantó cuando yo entraba y salía. Y tendrían que haberse levantado, ¿sabés por qué? Le dice Isabel. Porque yo fui reina. Había sido reina de Inglaterra. Había estado casada con Juan sin tierra. ¿Cómo? Dice, no se van a levantar. Estos piojos resucitados. Atorrantes, sinvergüenza. Bueno, Hugo intentó demostrarle que ella bien podía considerarse vengada con los privilegios que él había obtenido del rey Luis. Pero fue todo en vano. Ella dice, yo nada, no quiero escuchar nada. Lo único que quiero es una guerra, una matanza, una venganza. Quiero que el rey caiga por una vergüenza particular, que es la mía. Viendo que su marido dudaba, imagínense, ¿no?, le aclaró que no volvería a compartir su cama hasta que no se pusiera a la cabeza de una rebelión contra el rey de Francia. No me gusta esta conversación, es peor que la anterior. Se está poniendo peor. Sí. Y Hugo, ese Hugo, mirá, te juro, sí. un pollerudo, pero estaba enamorado
y reunió inmediatamente a unos varones, formó una liga y de la cual fue jefe, la Liga de los Varones. Mientras tanto Isabel se encerró bajo llave y prohibió el amor. Dice, aquí no entra nadie. Hugo entonces fue a verlo a Alfonso y pidió hablar con él. Cuando estuvo ante su presencia le dijo, señor, reniego de vuestra señoría y tomo de nuevo mi libertad. Tras esas palabras dio un portazo, salió del palacio, corrió hasta Lusignan y entonces comenzó otra guerra. Esta guerra que se conocería como la Guerra de los Varones. Guerra. Hugo tuvo ayuda de los ingleses. Luis IX, que era de Francia, comandaba en persona una tropa de 25.000 soldados. Todo porque a la mira no le daban el asiento. Y el rey de Francia, Luis, tomó ventaja rápidamente. Al enterarse de las primeras derrotas de su esposo, Isabel, loca de rabia, mandó a unos envenenadores con unos cosos de veneno que ella preparó para echárselo en la copa al rey Luis. Pero enseguida lo descubrieron, era muy torpe eso, ¿no? Y los ajusticiaron. Cuando los hombres de Luis se enteraron de que lo habían querido envenenar, más ardor tuvieron. Los ingleses que ayudaban a Hugo se replegaron, se retiraron, la rebelión de los varones se desarticuló. Poco tiempo después Luis IX dio la siguiente orden, dice, que vengan Hugo y Isabel, que se arrastren ante mis pies, imploren perdón, y yo los voy a perdonar. Y los perdonó. Isabel y Hugo tuvieron que arrastrarse, los dos, ante el rey Luis IX para que los perdonara. Salvaron sus vidas, pero el amor se deterioró. Y sí. Más de lo que ya estaba. Isabel odió todavía más a Hugo por no haberla defendido hasta las últimas consecuencias. Y le dijo que aquel matrimonio había terminado. Dijo, hemos terminado. Y él hizo de todo por ella. Claro. Qué mal que le pagó, ¿eh? Hugo, desolado porque la amaba, se fue a las cruzadas. Dijo, así, pues yo voy a las cruzadas. Lo mataron en Damián. Peor. Sí, todo mal. Y ella se refugió en una abadía porque ya estaba medio loca, ¿no? Y se murió a los 4 años. No me gusta cómo termina. Una porquería todo. Qué mal, ¿no? Pero qué extraordinario. Primero, el rey de Inglaterra que lo nombran padrino y se chamulla la novia en el... Por eso a mí me gusta casarme en iglesias cortas. En la vereda nomás. Sí. Que no haya mucho pasillo, Sí, ¿no? sí, pues en la mitad del pasillo el tipo dice, ¿qué te parece? Sí. Si pegamos media vuelta y nos vamos. Ahora, hay muchas historias así, ¿no? Que decoran este telón de fondo de pica histórica entre Francia e Inglaterra. Sí, claro. Desde luego, después, muy poco después comenzaría la guerra de los 100 años, ¿no? En aquel entonces, usted sabe, lo contamos el otro día, pero es cierto, muchos territorios de Francia eran ocupados por Inglaterra, pero la corte inglesa, la corte de Inglaterra hablaba francés. Extraordinario, ¿no? O sea, había una gran interacción y hay un montón de ejemplos de hijas de reyes de Francia casadas con reyes de Inglaterra. Por ejemplo, la hija de Felipe el Hermoso, Isabel, estaba casada con Eduardo, rey de Inglaterra. Justo se arma la guerra de los 100 años ahí. Y la mujer del rey de Inglaterra era la hija del rey de Francia. En realidad, bueno, después murió Felipe el Hermoso, pero no importa, fíjate vos. Y estaban en bandos distintos, qué cosa tan rara. Y con respecto a San Luis, siempre que lo nombramos, recuerdo que, bueno, a él lo hicieron santo, pero ya tenía fama de santo cuando vivía. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No sé si era tan bueno, pero tenía fama de santo. Parece que tanta fama de santo tenía que por ahí iba al campo el tipo y se sentaba en el piso. Y después venía la gente y se afanaba la tierrita que él había tocado, o sobre la que él se había sentado. Afanaban pedazos de ropa, como reliquias. Y él mismo era aficionado a las reliquias. Él fue a las cruzadas, tuvo las cruzadas. Y
coleccionaba reliquias y lo engañaban a cada rato. Lleve esto. A cualquier lugar donde iba le mandó, mire, yo tengo acá un clavo de la cruz, otro le vendía la corona de Cristo, qué sé yo, el martillo de San José. El tipo compraba. Era una época, aquella también, aquel siglo XIII, siglo XIV también, en donde había un tráfico de reliquias impresionante. ¿Qué pasa? Habían ido todos los nobles y los guerreros de Occidente a Oriente, y en Oriente enseguida se dieron cuenta que cada cosa que encontraban les parecía que era una reliquia. Claro. Chao. Que buscaban reliquias. Llegaban los tipos a Tierra Santa y buscaban reliquias. Llegaban a Constantinopla y buscaban reliquias. Empezó una industria de la reliquia. Fábricas de reliquias. Fábricas de reliquias, le vendían de todo. Y San Luis era el mejor cliente de todos los fabricantes. Compraban antigüedades, ¿no? Algo así. ¿En este caso antigüedades que tenían, la reliquia no es simplemente algo en aquel entonces no existía la arqueología, no tenía ese valor. Tenía el valor de que era santo y de que producían milagros. Claro. Así que vos te comprabas o te conseguías una buena reliquia, por ejemplo el dedo de un santo, y ahí donde te dolía te ponías el dedo del santo y chao. Y por 2 pesos más, otra reliquia, o la raspadita. Señores, hemos ido a la discoteca y yo le expliqué todos estos líos de familia, el padrino que se casa con la novia de prepo, el otro que arma una guerra porque la mujer le llena la cabeza, el hermano del rey que se pelea con un lío bárbaro. ¿Y el discotecario qué? Nada. El conventillo, me dijo. Y sí, está muy bien. Esta familia señor. es un conventillo, un verdadero convoy. Así que escucharemos por Edmundo Rivero esta milonga que se llama El Conventillo y que fue hecha pensando en este lío de familia y en otro lío de familia. Todos los líos de familia son iguales. No creo que Edmundo Rivero... Uno se casa con una persona, esta persona tiene una familia, uno odia a esa familia y se producen todos estos entreveros.